Hola, ¿por qué lo hice otra vez? Quizás todos nos hayamos dicho eso en más de una ocasión, ya que la historia no es lo único que se repite. Los humanos también volvemos a cometer los mismos errores. Israel tenía ante sí una segunda oportunidad de entrar en la tierra prometida, y Josué tomó en serio su misión. El primer paso era tener una idea clara de aquello a lo que se enfrentaban. Para ello, envió a 2 espías para que le trajeran información valiosa acerca del territorio a conquistar, su sistema de defensa, su preparación militar, sus reservas de agua y la actitud de la población ante una fuerza invasora. Podría pensarse que la promesa de Dios de entregar la tierra a los israelitas no requería un esfuerzo de su parte. Sin embargo, la seguridad del apoyo divino no anulaba la responsabilidad humana. Israel estaba por segunda vez en la frontera de Canaán. Las expectativas eran elevadas. La última vez que Israel había estado en la frontera con la misma tarea, el resultado había sido un fracaso abismal. Esta semana exploraremos 2 de los relatos más fascinantes del libro de Josué y descubriremos su relevancia para nuestra fe hoy. La gracia de Dios tiene infinitas posibilidades que pueden sorprendernos. Así que sin más, vamos a iniciar con el análisis y repaso de esta lección número 2, que lleva como título Sorprendidos por la gracia. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 31. El domingo nos habla de la segunda oportunidad y cuando vamos a Josué capítulo 2, verso 1, leemos lo siguiente. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. También el libro de Números 14, del 1 al 12 nos dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno y el otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los dos que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Amén. Definitivamente, ¿no? Podemos ver las diferentes emociones, percepciones del pueblo cuando Dios, ¿no? Que había preparado todo con señales y prodigios y le había prometido entrarlos a la tierra prometida, pero ellos entonces se asustaron y ya, bueno, lo vieron ustedes mismos. Querían volver otra vez a la esclavitud, volver a Egipto, ya que quisieron quitar a Moisés. Y dijeron, bueno, vamos a buscar un capitán. Y entonces viene Josué, ¿no? Y Caleb a dar esa buena noticia para animarlos. Y ellos querían matarlo, ellos cogieron piedras para apedrearlo, para quitarle la vida. Definitivamente no fue fácil esta historia del pueblo de Israel, pero Dios siempre nos pone estos ejemplos para que nosotros podamos aprender y tomar conciencia de cómo Dios nos guía, cómo Dios nos enseña, pues a la dificultad está con nosotros. Esta es la obra que el Señor se propone realizar por todos aquellos que se consagran a sí mismo a Él. A todos los que quieran recibir instrucción le impartirá gracia y sabiduría, les revelará sus defectos de carácter. Eso es algo muy importante. El Señor quiere que nosotros seamos conscientes de nuestras flaquezas, para que nosotros, al decir Padre Santo, toma
toma todas estas cosas malas que tengo, cubre con tu manto perfecto estos defectos. Ayúdame, Padre Santo, a tener tu carácter. Entonces, cuando nosotros reconocemos que no somos nada, que dependemos de Él, entonces Él nos concede esa fortaleza, la que da a todos los que le buscan de veras, y va a corregir nuestros errores. Cualquiera que sea el pecado que acose al hombre, por amargas e infames que sean las pasiones que luchen por dominarlo, puede vencer si está dispuesto a vigilar y a combatir contra ellos en el nombre y con la fortaleza del ayudador de Israel. El Hijo de Dios debe cultivar una aguda sensibilidad hacia el pecador. Una de las artimañas más eficaces de Satanás consiste en inducir a los hombres a cometer pecadillos a fin de enceguecer la mente para que no vea el peligro de las pequeñas complacencias. O sea, son pecados que parecen insignificantes, ¿no? Son pecaditos pequeñitos y pequeñitos. Entonces usted se va insensibilizando, ¿no? Usted va diciendo, ay no, esto no es tan grave, o no es un mandamiento, no es algo que deba de condenar, si lo va cometiendo poco a poco, hasta que luego ya usted está en una situación que se le hace fácil violar los requerimientos de Dios. Y hay muchas personas que se apartarán con horror por alguna transgresión, entonces, pero son inducidos a considerar asuntos menores, ¿no? Las cosas que hacen o sin mayor consecuencia. Pero estos pecadillos, ¿no? Estos pecaditos insignificantes consumen la esencia y la piedad del alma. Los pies que entran a un sendero que se aparta del camino recto hasta orientándose al camino ancho es el que termina en la muerte. Cualquiera que sea la situación en que Dios nos ha colocado, cualesquiera que sean nuestras responsabilidades o nuestros peligros, debemos recordar que Dios se ha comprometido a impartir la gracia necesaria al que busca con fervor. Los que se sienten insuficientes para su cargo y sin embargo lo aceptan porque Dios así se lo ordena, confiando en el poder y en la sabiduría de Él, avanzan con fortaleza. De hecho, avanzarán de fortaleza en fortaleza. Dios quiere que alcancemos el ideal de perfección hecho posible para nosotros. O sea, no es una meta que no podamos alcanzar, no es un requerimiento tan alto, sino es un ideal, pero hecho para nosotros, por el don de Cristo. Y nos invita a que escojamos, mira qué invitación, es como el Señor diciéndonos en Deuteronomio, aquí está la vida y la muerte, pero nos aconseja, mira, pero escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, escuchándolo, atendiéndolo a Él, porque Él es tu vida con la programación de tus días. Qué lindo es que sepamos que Dios es nuestra vida. Y por eso Él quiere que escojamos el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. En su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza ha revelado los principios de la vida, y es tarea nuestra reconocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo tanto como lo del alma. Los hombres necesitan aprender que no pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia, sino cuando reciban la gracia de Cristo. Esta es la que capacita al hombre para obedecer las leyes de Dios y para libertarse de la esclavitud de los malos hábitos. Él es el único que puede hacer firme el buen camino y que podamos permanecer en él. Definitivamente tenemos tantos defectos de carácter, tenemos tantas ideas erróneas, ¿no? Tantas ideas preconcebidas por el ambiente que crecimos, por situaciones que hemos vivido, por falta de orientación. Pero Dios hoy nos está invitando, ¿no?, a abandonar esos malos hábitos, a crear nuevos, a buscar su gracia, ponernos del lado de su justicia para nosotros poder transformar nuestro carácter. Es que cuando se recibe el Evangelio en su pureza y con todo su poder, es un remedio para las enfermedades originadas por el pecado. Entonces pasa algo muy lindo, y es que sale el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas, tal y como nos dice Malaquías 4:2. Todo lo que el mundo proporciona no puede sanar un corazón quebrantado, ni dar la paz al espíritu, ni disipar las inquietudes, ni desterrar la enfermedad. La fama, el genio y el talento son muy importantes para alegrar el corazón entristecido y restaurar la vida malgastada. La vida de Dios en el alma es la única esperanza del hombre. Ministerio de Curación, página 77. La
Del lunes lleva como título Valor en lugares inesperados. Cuando escuchas la palabra valor, ¿qué te llega a la mente? Nosotros pues tenemos imagen mental y vemos a una persona muy importante en lo que se hace el versículo, que fue Rahab, cual mostró, ¿no?, su valor en esa situación. Por eso es que el Señor nos dice que un aspecto central de la historia de Rahab es la mentira que dijo para proteger a los espías. Al considerar ese engaño debemos tener presente que ella estaba inmersa en una sociedad extremadamente pecaminosa, lo que finalmente desembocó en el juicio de Dios. Si bien es cierto que el Nuevo Testamento elogia la fe de ella, un análisis cuidadoso de las referencias del Nuevo Testamento al accionar de Rahab revela que el registro bíblico no avala todo lo que hizo en ocasión ni aprueba la mentira que dijo. De hecho, estudiando esta semana, habían hecho una pregunta. Por ejemplo, decían que si un hombre, ¿no?, maltratador, golpeador de su mujer, llega al escenario de que ella va para donde la vecina es usted o el vecino es usted, pidiéndole ayuda porque su esposo la quiere agredir o la quiere matar, y usted la oculta en su casa, y entonces viene de repente todo furioso el marido y pregunta, ¿está aquí mi esposa? ¿Qué usted diría? ¿Usted diría, sí, ella está aquí? ¿O mentiría como raro y dijera, no, ya no está? Entonces son situaciones que nos pasan en la vida y hay que pedir sabiduría a Dios. La verdad es que Hebreos 11:31 confirma la fe demostrada por Rahab al ayudar a los espías en lugar de elegir aferrarse a la corrupta cultura en la que estaba. Santiago 2:25 le da su ofrecimiento de alojamiento a los israelitas y su indicación de cómo regresar por una ruta segura. En medio de una cultura decadente y corrupta y del propio estilo de vida pecaminoso de Rahab, Dios, en virtud de su gracia, vio una chispa de fe a través de la cual podía salvarla. Dios utilizó lo que había de bueno en Rahab, su fe en él y su decisión de pertenecer a su pueblo. Pero nunca elogió todo lo que hizo. Dios valoró a Rahab por su valentía excepcional, por su fe, por ser agente de salvación y por elegir al Dios de Israel. Mira qué interesante. La expresión utilizada por Rahab solo aparece anteriormente en la Biblia en el contexto del derecho exclusivo de Dios a recibir el culto. Sus palabras daban testimonio de su decisión meditada y consciente de reconocer que el Dios de los israelitas era la única deidad verdadera. Su confesión demostraba que comprendía estrechamente la relación entre la soberanía de Dios y el juicio al que Dios condenaba a Jericó. De hecho, Cristo era el dirigente de los hijos de Israel en sus peregrinaciones por el desierto. Y es como tan lindo, tan maravilloso, ¿no?, saber que Jesucristo, como siempre, ¿no?, desde el principio, ¿no?, de la creación, dando las tablas, las peregrinaciones, siempre Jesús, la vida, el verbo hecho carne, el príncipe de paz estuvo con nosotros. Ha de ser bonito cuando tú marchas con la presencia de Jesucristo, guiándote en la columna, en la nube, protegiéndote de enfermedades. De hecho, decía que cuando pasaba yo por un sitio, el Señor amansaba a todas esas fieras, todas esas bestias, ¿no? Porque la presencia de Dios es muy bonita. Desgraciadamente a veces no lo reconocemos así, porque así mismo Dios está con nosotros. Claro, si le damos esa oportunidad, si le damos ese espacio en nuestra vida y si lo buscamos con corazón sincero. Dios, pues, dirigió a los ejércitos de Israel, ¿no? Guió a ese pueblo. Los rodeó de columna de nube de día y la de fuego de noche. Los preservó de los peligros del desierto, los llevó a la tierra prometida y a la vista de todas las naciones que no reconocían a Dios. Estableció a Israel como una posesión escogida, ya saben, la viña del Señor. A este pueblo le fueron confiados los oráculos de Dios y les rodeó con el vallado de los preceptos de su ley y los principios eternos de verdad, justicia y pureza. La obediencia a sus principios había de ser su protección, pues los salvará de la destrucción de sus propias prácticas pecaminosas. Y como la torre en la viña, Dios colocó en medio a la tierra su santo templo. Qué maravilloso privilegio que Dios hiciera este tabernáculo para habitar con nosotros. Señor siempre andando atrás de nosotros, siempre buscándonos, siempre hablándonos con cuerda de amor. Y hoy en día vemos cómo nos sigue hablando con misericordia, tras misericordia, extendiendo el tiempo para que no nos perdamos, sino que podamos proceder al arrepentimiento, porque Dios es un Dios de amor y junto al Hijo, junto al Espíritu Santo, la Trinidad ha trabajado, desempeñado diferentes papeles en la historia de la humanidad, en la historia de redención, para que podamos ser salvos. Dios era el instructor del pueblo de Israel.
Así como había estado con ellos en el desierto, había de continuar siendo el maestro y guía. En el tabernáculo y en su templo moraba la gloria, ¿no? Su santa Shekinah encima del propiciatorio, en favor de ellos, manifestando constantemente las riquezas de su amor y su paciencia. Dios quería hacer del pueblo de Israel una alabanza y una gloria, y se dio a ellos toda ventaja espiritual. Dios nunca le negó nada favorable a la formación de su carácter. Pero la desobediencia a Dios, ¿no? Ya vimos que Adán y Eva habían perdido el Edén debido a su pecado y toda la tierra quedó maldita. Pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, ya lo hemos visto en varios versículos, y restauraré tu tierra y no habrá enfermedad. Es unos versículos que utilizamos bastante, ¿no? Que si el pueblo pues sigue las instrucciones, su tierra debe ser restaurada a la fertilidad y a la belleza. Dios mismo le dio instrucción en cuanto a la forma de cultivar el suelo, y ellos deben de cooperar con él en su restauración. De modo que la tierra, bajo el dominio de Dios, llegaría a ser una lección objetiva de verdad espiritual. Así como obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros, así como obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Aún los paganos reconocerían la superioridad de los que servían y adoraban al Dios viviente. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios le había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al Dios verdadero. Pero el propósito de Dios era que por la revelación del carácter de Israel, los hombres fueran atraídos a él. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio por medio de las enseñanzas del sistema de sacrificios. Cristo había de ser levantado delante de las naciones y había de vivir en todos los que lo miraran. Todos los que, como Rahab, la cananea, o Ruth, la moabita, se volvieran de la idolatría al culto verdadero, había de unirse al pueblo escogido. A medida que aumentara el número de israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Dios deseaba colocar todas las naciones bajo su gobierno misericordioso. Deseaba que la tierra se llenara de gozo y paz. Creó al hombre para la felicidad y anhela llenar el corazón humano con la paz del cielo, y desea que las familias terrenales sean un símbolo de la gran familia celestial. La lección del martes nos habla de ese nuevo pacto, que es algo muy bonito. Vemos que el trato de Rahab es muy claro: vida por vida y bondad a cambio de bondad. La palabra Gesed, traducida en distintas versiones bíblicas como compasión, bondad o misericordia, tiene una gran riqueza de significado, difícil de expresar con una sola palabra en otros idiomas, ya que se refiere principalmente a la lealtad al pacto junto con la noción de fidelidad, misericordia, benevolencia y verdad. Las palabras de Rahab también evocan Deuteronomio 7:12, donde Dios mismo juró dispensar su Gesed a Israel, diciendo: entonces, por haber oído estos preceptos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios te guardará contigo, su pacto será constante, o sea, será constante tu amor, su Gesed, o su juramento que prometió a sus padres. Es importante cuando, por ejemplo, podemos apreciar y ser, como decíamos anteriormente, esa fuente de conocimiento, de ejemplo para las personas que nos rodean. Tal vez Israel, por su desobediencia, incredulidad y muchas cosas más que también nos pasa hoy en día, pues no pudieron influenciar a las otras naciones paganas, lo contrario, se dejaron influenciar por ellas y dejaron de mirar a Jesús. Pero el Señor nos llama a que nosotros podamos expandir el Evangelio a todas las naciones circundantes, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y donde quiera que vayamos, en la universidad, en un curso que hagamos, en cualquier puesto que ocupemos. Porque así como Rahab pudo influenciarse, reconocer, ¿no? Dios, el rey de Israel, era el Dios verdadero, igual que Ruth, la moabita. Hay muchas personas de diferentes naciones, de diferentes circunstancias, religiones, modo de pensar, que todavía no han caído en la roca eterna y Dios ha quebrantado, ¿no? Todas esas malas pasiones, y por eso nosotros debemos de dar ese ejemplo, porque Israel era para hacer bendición, ¿no? Para todas las naciones, y que ellos pudieran ver y ver esa prosperidad tan linda cuando obedecieron los mandamientos de Dios y reconocieran al Dios de Israel.
Desgraciadamente, por muchas situaciones que pasaron en la Biblia, que fueron escritas para nuestro crecimiento espiritual, no sucede así, pero nosotros tenemos la oportunidad, con todo este conocimiento y todas estas exhortaciones, de hacer lo mejor para los demás, de poder con nuestra influencia atraer a Rahabs, a ruses, a moabitas, a cananeos, a fenicios, a todas las personas que tal vez tengan otro sistema de adoración, que tal vez tengan otra religión, que no han conocido pues al Dios verdadero. Y que nuestra experiencia, ¿no? Que la experiencia que vivimos sea tan amplia, tan vasta, que las personas al mirarnos puedan reconocer que nosotros somos hijos de Dios y que somos personas íntegras que buscamos su presencia. Hay muchas personas que la verdad están heridas por situaciones que le han pasado, ¿no? En religiones falsas, en muchas cosas que estamos viendo hoy en día, pero tienen esa hambre, ¿no? De conocer al Dios verdadero, solamente que por esas malas experiencias no han podido, pero que nosotros podamos ser como esos espías, ¿no? Que estaban en esa misión divina y que por cómo se comportaron, que es importante, ¿no? Ser un ejemplo, pudieron influenciar a Rahab y decir, no, pero este es el Dios verdadero. O sea, no fueron espías que fueron con malas intenciones, ni la trataron bruscamente, sino que todas las cosas que hagamos, donde quiera que lleguemos, por nuestro semblante, se puede reconocer que venimos de parte de Dios. Y que cuando tengamos que hacer cualquier acción, podamos hacerla buscando la sabiduría de Dios. De hecho, debemos de orar pidiendo, Padre Santo, fortaléceme en este desafío de hoy, porque obviamente sabemos lo que va a pasar. Gracias a Dios, que Dios conoce el futuro y conoce el final desde el principio, pero es bueno pedirle a Dios que nos fortalezca, porque no sabemos lo que va a suceder. Y también que nos dé la sabiduría y los recursos necesarios para poder afrontar las situaciones. Así que, muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos la próxima semana analizando y resumiendo la siguiente lección. Bendiciones. Bye.